en su palabra. La voz de papá. Escuchemos lo que Dios nos habla mediante sus hijos. Somos Cristo, vida de amor. Somos palabra. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros, iglesia? Tal vez nos pidió algo específico, tal vez nos está pidiendo algo puntual, pero general, y a cada uno de nosotros, porque lo deja en su palabra, nos dice esto. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Que lo respetemos, dice esta versión y me encanta. Que respetemos al Señor, que le demos nuestro respeto, no es que lo honremos, dice verdad en otras versiones, pero que lo respetemos. Si a lo largo de la Escritura, como bien le decía, Dios muestra su poder y vemos que hay un Dios sanador, si no creemos que Dios puede sanar, ahí le estamos faltando un respeto. Si a lo largo de la Escritura vemos que Dios tiene el poder para prosperar nuestras vidas y no creemos de que Dios nos va a prosperar, va a haber puertas de trabajo, lo que sea, ahí le estoy faltando respeto a Dios. Si creemos tantas cosas que nos hablan, ¿verdad? Si nos habla de que el Espíritu Santo está con nosotros, si nos dice, que entregó a su Hijo por nosotros, amén, para perdonarnos y para salvarnos. Y yo no creo en el perdón de Dios, yo no creo en el cambio que Dios tiene para mi vida. Ahí también le estamos faltando un respeto. Amén, como dice acá, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Que respetemos al Señor. Y entre esas cosas que estaba pensando y que releía, ¿verdad?, la palabra de Dios y que decía, bueno, ¿cómo lo puedo empezar? ¿Cómo lo puedo arrancar? Me ponía a pensar en lo que Dios es, ¿verdad? Y justamente me ponía a pensar en esto de decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que me gustan de Dios? ¿Cuáles son esas cosas que me enamoran de Dios? ¿No? Y ponía a pensar, ponía a decir, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer aquello otro. Y quería preguntarle eso a usted también. Si usted tiene que definir de algo que le gusta de Dios, algo que lo enamora de Dios, ¿qué podría ser? ¿Tiene algo en particular que lo enamora, que lo ama, o no tiene nada? A lo mejor puede ser su amor, puede ser la paz, puede ser las bendiciones que Él nos da, puede ser el cariño, su presencia. No sé, ¿cuántos tienen algo? ¿Alguien que me quiera decir algo? Sabe que siempre le hago preguntas. ¿Qué es lo que lo enamora de Dios? La esencia de Dios que más lo enamora, que más quiere usted. La misericordia de Dios. Perfecto. ¿Qué más? El amor de Dios. Uno más y sigo. La fidelidad. Perfecto. Amén, hermano. La paz que Dios nos da. Amén. Son un montón de cosas y cada uno... pienso yo que justamente por la experiencia, ¿verdad?, que cada uno tiene con Dios, es la que dice, bueno, la verdad que esto es lo que más me gusta de Dios, esta es la cualidad que Dios más me enamora, esto es lo que más me atrae de Dios en todos los años que tengo de conocerlo, esto es lo que más me llama la atención de Él, ¿verdad? Cada uno lo dijo, cada uno podrá compartir incluso la de su hermano. Y había algo que yo estaba pensando y que yo decía, bueno, una de las cosas que a mí más me gustan o que más me llama la atención es el poder que tiene Dios. Amén. Una de las cualidades que se habla siempre de Dios, que es la omnipotencia. Amén. Quiere decir que Él todo lo puede. Amén. Que es todopotente, que tiene todo poder para hacer las cosas. Amén. ¿Cuántos creen en eso también? Dios es omnipotente y lo que más me llamaba la atención, justamente como le digo, es el poder que Dios tiene, el poder que Dios habla y que demuestra en su palabra. Amén. Si nosotros vamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que todo el tiempo Dios está demostrando ¿qué cosa? Su poder. Amén. Está demostrando que Él es un Dios potente, que Él es un Dios que puede hacer las cosas. Amén. Cuando vemos que hace sanidades, cuando vemos que creó al mundo con solamente su palabra, todo el tiempo, en cada detalle, cada parte de la Biblia que nosotros leemos, estamos viendo qué cosa, iglesia, el poder que tiene Dios. Amén. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, de decirle, bueno, la potencia que tiene Dios para hacer todas las cosas. Él se manifiesta, Él hace cosas, Él es, como bien le digo, todopoderoso. Como cantamos, Él tiene el poder para hacer absolutamente todas las cosas. Amén. ¿A alguno le queda alguna duda de que Dios puede hacer algo? Usted dice, no, yo creo que Dios puede hacer un montón de cosas, pero esto no lo puede hacer. ¿Alguien que piensa así? Ninguno, ¿verdad? Todos entendemos y sabemos la potencia que tiene Dios, el poder, todo lo poderoso que es. Amén. Entonces, con esa cualidad que me llamaba la atención y que te caía y que decía, mirá, Dios es completamente poderoso, misericordioso, amoroso, fiel, como bien cada uno de ustedes decía, pero Dios es sumamente poderoso y me surgía esta otra pregunta.
Si Dios es tan poderoso para hacer todas las cosas, ¿por qué me pide a mí hacer cosas también? No sé si alguna vez se lo preguntó. Si Dios tiene el poder y la potencia para hacer, como venimos hablando, todas las cosas, ¿por qué me pide a mí que haga algo? Amén. ¿Por qué me pide de pronto a mí, Nico? Bueno, Nico, yo quiero que vos hagas esto. O Marisol, yo quiero que hagas esto. Diego, María, cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios, con todo el poder que tiene para hacer Él todas las cosas, me pide a mí que haga algo? Amén. Y con eso me ponía a pensar y con eso me ponía a investigar y a decir, bueno, ¿por qué Dios en definitiva me pide cosas? No, si Dios puede hacer todo. Tranquilamente le puedo decir, no, hacelo vos y seguramente lo haces más rápido. Amén. Si Dios me dice, bueno, que haga algo, qué sé yo, y yo lo puedo hacer mal, no, porque soy humano, porque soy natural, puedo tardar en hacerlo, puedo equivocarme, puedo decir, bueno, como se predicaba en estos días, ¿verdad? Dios lo manda a hablar a alguien y digo, bueno, no, pero yo me voy para otro lado, no, yo quiero hacer otra cosa, no, yo quiero hacer esto, aquello y lo otro. Si yo puedo ponerle tantas trabas a Dios, si usted puede ponerle tantas trabas a Dios, y Dios en toda su potencia, ¿por qué nos sigue pidiendo hacer cosas? Amén. Así que con esa pregunta vamos a arrancar, vamos a desarrollar en el día de hoy. ¿Por qué Dios nos pide cosas? Y si usted anota y quiere ponerle un título, es justamente ¿por qué Dios me pide cosas? Amén. Vamos a leer en Génesis. Amén. Génesis, capítulo 6. ¿Está ok? Vamos a leer a partir del versículo 9. ¿Sí? Pero mire, vamos a leer otra versión que me informan que está en pantalla. ¿Sí? Es una versión que estuve leyendo últimamente y que me gusta mucho. Se llama Palabra de Dios para Todos. Amén. Así que vamos a, si usted lo quiere anotar en su Biblia y después leerlo, o por lo menos lo leemos todos juntos acá en pantalla. Génesis 6, versículo 9. Amén. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Dice: esta es la historia de la familia de Noé. Él era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ante los ojos de Dios, la tierra se había corrompido porque estaba llena de violencia. Cuando Dios vio que la tierra estaba arruinada porque todo ser humano llevaba una vida corrupta, le dijo a Noé, ¿qué cosa? Bien, he decidido acabar con todos los seres vivientes porque la tierra está llena de violencia, así que pronto los destruiré a ellos y al mundo entero. Constrúyete un barco de madera de ciprés con habitaciones y cúbrelo con brea por dentro y por fuera. Construye el barco de este tamaño: 135 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de alto. Hazle una ventana a 46 centímetros del techo. El barco debe tener 3 pisos y hazle una puerta en uno de sus lados. Estoy a punto de enviar un gran diluvio a la tierra para destruir todo ser bajo el cielo que tenga aliento de vida. Todo en la tierra, ¿qué cosa? Morirá. ¿Verdad? ¿Me sigue ahí? Todo en la tierra morirá. Linda palabra le estaba dando Dios a Noé, ¿verdad? Versículo 18. Pero haré ¿qué cosa? Un pacto contigo. Gloria a Dios por los peros de Dios. Amén. Gloria a Dios por esos momentos en los que Dios nos dice, bueno, voy a destruir absolutamente todo, como le dijo acá a Noé, pero voy a hacer un pacto con vos. Benditos peros de Dios que nos dicen, bueno, vos estás en tu mejor momento, vos estás haciendo de todo. ¿Se acuerdan como en la iglesia por ahí cuando habla en Apocalipsis a las iglesias? Le dice, bueno, vos estás haciendo esto, estás haciendo aquello, lo otro, que estás bien, estás resplandeciente, pero se te olvidó, por ejemplo, en una, ¿no?, lo que es el primer amor. Vos tenés todo de esto, de aquello, lo otro. Por ahí, iglesia, Dios nos puede hablar y nos dice, bueno, vos estás así, o nosotros mismos nos vemos, como venimos hablando y como lo vengo compartiendo quizás en las últimas prédicas. Vos estás de esta manera, estás de otra, nos vemos mal, nos vemos así. Pero, dice Dios, lo que yo miro, ¿qué es qué cosa? En Samuel, 1 Samuel. Lo que yo miro es el corazón. Amén. Nosotros podemos estar en cualquier situación, iglesia, en cualquier momento, en cualquier proceso, en cualquier situación física, mental, espiritual, lo que sea, pero viene Dios y nos dice, bueno, yo te miro de otra forma. Amén. Gloria a Dios que sea así.
O que sea como le dice acá a Abraham, la verdad que yo voy a destruir absolutamente todo. Tengo el poder, ¿verdad? Lo que veníamos hablando. Tengo el poder para acabar con todo lo que yo acabo de crear. Bueno, no acabo, ¿no? Había pasado un tiempo. Con todo lo que yo creé, pero con vos voy a hacer un pacto. Amén. Dígale al hermano que tiene al lado, con Dios vos vas a hacer algo. Pero, dígale a alguien, pero con Dios vos vas a hacer algo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Seguimos leyendo. Nos quedamos en el 17. Vamos a leer de nuevo. Estoy a punto de enviar un gran diluvio a la tierra para destruir todo ser bajo el cielo que tenga aliento de vida. Ahí entramos todos, ¿verdad? Si estuviésemos en ese momento. Todo en la tierra morirá, pero haré un pacto contigo. Tú entrarás al barco con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Mete al barco una pareja de cada especie de todos los animales para que sobrevivan contigo. Esa pareja debe ser un macho y una hembra. Dios sigue con las especificaciones, ¿no? 2 de cada especie de aves, de cada especie de animal y de cada especie de criatura que se arrastra sobre el suelo vendrán a ti para que sobrevivan. También debes almacenar y llevar un poco de cada tipo de comida para que se alimenten tú y los animales. Y el versículo 22, leámoslo todos juntos, dice, Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. Amén. Cierre sus ojos, Padre amado. Vamos a ir desarrollando entonces esto. Volvamos a lo que es el poder de Dios, ¿verdad? Lo que veníamos hablando. Y decíamos que Dios es todopoderoso. Amén. Dios es todopoderoso. Dios tiene el poder absolutamente para hacer todas las cosas, como bien le decía. Y en este caso lo demuestra una vez más. Dice que se le aparece a Noé y le dice, mirá Noé, vi que la tierra se corrompió completamente, voy a destruir todo, voy a acabar con todo esto, voy a mandar agua, voy a mandar diluvio, todo se va a destruir, pero con vos voy a hacer un pacto, te vi bien, te vi fiel, vos y tu familia van a ser los únicos que se van a salvar. Pero, otra vez, le da lo que es una directiva, ¿verdad? Que es justamente la de armar el arca y demás. Imagínense que Dios tiene, como bien le digo, y quiero que esto quede muy claro, ¿verdad? Que Dios tiene el poder para hacer todo. Imagínense que Dios tranquilamente podía haber destruido absolutamente todo, ni siquiera haber dejado a Noé y a su familia, haber dicho, bueno, los destruya todo porque están mal, Noé estuvo bien, bueno, que venga directamente a mi presencia, amén. Y podría haber sido como una especie, imaginemos juntos, de Génesis, segunda parte, por así decirlo, ¿verdad? Una vez que termina toda esta historia, Dios vuelve a decir, la tierra estaba otra vez desordenada, vacía, entonces volví a decir que las cosas se construyan otra vez. ¿Por qué? Porque Dios tiene ¿qué cosa? El poder para hacerlo. Amén. Dios tiene el poder para hacerlo y obviamente nadie le va a decir nada qué es lo que tiene que hacer. Pero Dios ve algo en Noé, ¿verdad? Que es lo que le dice, bueno, vos te vas a salvar y así quiso hacerlo. Amén. Entonces, ¿por qué Dios nos pide hacer cosas? Iglesia, es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y ya le voy dando quizás lo que es la primera respuesta. ¿Por qué Dios decide hacer otra cosa? ¿Por qué elige personas justamente para poder hacer cosas, como bien le digo? Primero, porque podemos. Amén. ¿Por qué Dios nos pide, iglesia, que hagamos cosas? Y quizás es lo más básico, la respuesta más sencilla. Por ahí esperaba otra cosa. Pero ¿por qué Dios nos pide que hagamos cosas? Es justamente porque podemos, iglesia. Amén. Porque usted puede hacer cosas. Porque usted tiene la capacidad justamente para moverse, para hacer, para decir, bueno, Dios me está encargando algo. Yo sé que puedo hacerlo. Amén. ¿Cuántos saben que pueden hacer cosas? Si no lo sabe, bueno, ahora se estará enterando y demás. Pero la primera respuesta, como le digo, ¿por qué Dios me pide hacer cosas con todo su poder, con toda su potencia y demás? ¿Por qué nos pide a nosotros un simple pedazo de barro, verdad? Con un poco de aliento de vida y demás, hacer cosas es porque podemos. Amén. Porque podemos. Iglesia, tenemos que entender que podemos hacer cosas, que el camino de Dios es sencillo. Amén. Nosotros somos, ¿qué cosa? El que los complica muchas veces. Nosotros, si estamos en el camino de Dios, entendemos que Dios nos da facilidades, entendemos que Dios nos abre puertas, que Dios está a nuestro lado, como bien hablábamos y se ministraba en estos días, que Dios está con nosotros, Dios cumple todas las cosas. Dios
nos da la posibilidad de hacer cosas justamente porque podemos. A veces nosotros nos la complicamos, a veces nosotros empezamos a decir que no podemos, que Dios se equivocó conmigo, que Dios tendría que haber elegido a otra persona, que yo no estoy capacitado, yo no soy la persona indicada, soy un pecador, soy alguien que no ora, a veces puedo orar hasta 5 minutos solamente en el día, no leo la Biblia, lo que sea que usted piense o como sea que usted se vio en algún momento, Dios igual lo sigue viendo de otra manera y dice, si yo te estoy pidiendo cosas, iglesia, es justamente porque podés hacerlas. Amén. Entonces, una de las primeras cosas que debemos entender es que el camino de Dios es, como le digo, ¿qué cosa? Sencillo. El camino de Dios es fácil. Sí, no es obviamente todo de rosas, tenemos dificultades y tenemos pruebas, pero tenemos la facilidad de ¿qué? De que lo tenemos a Dios con nosotros, amén, de que Dios está a nuestro lado, de que Dios prometió infinidad de veces en su palabra y a lo mejor también le habló a usted personalmente, de que está con usted, amén, de que Dios está a su lado. Entonces, ¿por qué Dios nos pide hacer cosas, como bien le digo? Porque podemos, porque tenemos la capacidad de hacerlo, ¿sí? Porque Dios nos encarga. ¿Y por qué? Porque quiere hacer y quiere, permitir que nosotros hagamos cosas. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 10:13? Habla sobre las tentaciones, ¿verdad? Habla sobre que Dios no nos va a dar una carga, ¿qué cosa? Que no podamos soportar. Dice que no nos va a dar una tentación más fuerte, no nos va a dar un problema tan grande que nosotros no podamos soportarlo. Entonces, mire si nosotros no somos capacitados para hacer las cosas. Amén. Ahí en su palabra nos dice que lo que Dios nos da, lo que Dios nos entrega, iglesia, para hacer, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. No nos va a dar algo sumamente imposible, no nos va a dar algo que nosotros no podamos llegar a lograr. Amén. De eso nos habla, como bien le digo, en Corintios, en Juan. ¿Qué decía Jesús? Juan 14:12. Que los que creen, cuando vinieron, ¿verdad? Y los discípulos y hablarle, le dicen, bueno, pero ustedes, los que creen en mí, ¿verdad? Y en mi palabra van a hacer, echar fuera demonios, van a hacer sanidades y aún mayores cosas, le dice, van a hacer en mi nombre. Imagínense que Jesús le dice, ustedes van a hacer cosas más grandes todavía. Le decía a la gente que estaba a su alrededor. O sea, imagínense si Dios no está con nosotros, que nos dice y nos pide que hagamos cosas, más allá de que estemos, como bien le digo, porque podemos hacer las cosas. Y dice, y lo dijo Jesús, mayores cosas van a hacer. Y el versículo más conocido quizás, Filipenses 4:13, ¿qué nos dice? Que todo lo podemos en Cristo, ¿por qué? Porque Él nos fortalece, Él nos da la fuerza. En la versión que estamos leyendo, esta la versión Palabra de Dios para Todos, dice, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Amén. Miren si no tenemos justamente la capacidad para hacer las cosas, iglesia. Miren si justamente, más allá de que nos veamos como veamos, no tenemos el poder de hacer cosas, de accionarnos, de movernos. Decimos que Dios está con nosotros. Él nos fortalece para poder hacer todas las cosas. Amén. Y mire cómo en esta historia que estamos leyendo, hay algo que me sorprende mucho. Y es justamente lo que yo le quiero compartir. Dios habla aquí a Noé y le dice lo que veníamos hablando. Voy a destruir absolutamente todo menos a vos y a tu familia, pero tenés que hacer algo. Amén. ¿Y qué es lo que le manda a hacer? El arca. Y hay algo que me encanta porque Dios nos da justamente las capacidades extraordinarias, podríamos decir, para poder cumplir su propósito. Amén. Nos hablaba también el domingo sobre los propósitos, sobre cumplir y demás. Y tenga presente que Dios nos da las capacidades extraordinarias para cumplir ese propósito. ¿Y en qué me baso en esto? Cuando leemos la historia de Noé, ¿verdad? Si uno busca, si lee la Biblia, si uno lo googlea, si quiere hacer el camino más fácil, ¿verdad? Y pregunta de qué trabajaba, a qué se dedicaba Noé, ¿qué vemos que era Noé? Como todos en la época, ¿qué hacía? Trabajaba la tierra, tenía sus animales, ¿no? Cosechaba rebaños, animales, etcétera. Y Dios le dice, bueno, Noé, te voy a salvar, pero tenés que hacer esto. Tenés que hacer un barco, que lo leímos recién. 125 metros de ancho, 23 metros de ancho, 14 metros de alto. A 46 centímetros del techo tenés que poner una ventanita, le dice Dios. Al costado tenés que hacer una puerta enorme para que todos los animales entren. Y se dice que Noé tardó más o menos 100 años en hacer el arca, ¿verdad? Entonces nosotros siempre lo predicamos y lo hablamos, también se habla de la edad que tenía, 400 y pico, 500 años, ¿verdad? Que tenía Noé. Y Dios le dice, bueno, te voy a salvar, pero tenés que hacer este tremendo barco, ¿verdad? Y lo que más me llama la atención, porque a veces lo leemos y decimos, sí, Noé hizo el barco, y bueno, después se viene el diluvio, ya se salva, etc. Es que Noé se dedicaba completamente a otra cosa, iglesia.
Yo no sé si Noé tenía nociones de carpintería, ¿verdad? No sé si porque le dice, bueno, y lo vas a hacer de madera, ¿verdad? De gofer, depende de la versión, cambia. Lo vas a hacer de esta madera, lo vas a laquear de adentro con brea, de afuera también, qué sé yo, que muque pan. Dios le da un montón de direcciones a Noé. Y Noé capaz que está bien, un poco de madera tenía, porque me imagino, a ver, que más o menos para resguardar un rebaño, ¿verdad? Pudo haber puesto unas estacas, para delimitar la casa puso que una tranquera, ¿no? Imagine conmigo. No sé si por ahí se manejaban en carpas, pero por ahí como para poner, qué sé yo, un pilar, un pedazo de madera podía clavar, una casita capaz que se armaba, un gallinero, no sé, lo que sea. ¿Verdad? Capaz que con eso se daba maña, ¿verdad? En la carpintería. Pero hay algo que Noé claramente no era, ¿verdad? Y si lo llevamos al tiempo de ahora, Noé, creo, como cualquiera de nosotros quizás, no tenía la menor idea de lo que es ingeniería naval, ¿verdad? Todo lo que es las complejidades, la matemática, la física, lo que sea, los cálculos para decir, bueno, justamente este barco va a flotar, este barco tiene que tener justamente en la parte de abajo el ángulo exacto para que el agua no se cuelgue, no es que cuando entremos nosotros se va a dar vuelta, no tenía la intención, no tenía la sabiduría, Noé, justamente porque era alguien de campo. Como si no viniese Dios ahora a hablarnos a nosotros y nos dice, bueno, toquemos madera, los voy a matar a todos porque me enojé con ustedes y solamente va a quedar uno de ustedes, pero tiene que hacer tremenda nave espacial. Y ninguno sabe de aerodinámica, no sabe de física cuántica, no sabe de la velocidad de la luz, las estrellas, qué sé yo, o no, o algunos sí. Esperemos que sea usted entonces. Imagínese que Dios le dice, no, tenés que hacer tremendo barco para salvarte. Imagínense la condición de nosotros diciendo, bueno, te vas a salvar, pero tenés que hacer algo que no tenés la menor idea de cómo se hace. Y la historia lo relata y lo pasa tan rápido en esa sinapsis que hace la Biblia, de decir, bueno, Dios le dijo esto, que lo haga, Noé lo hizo, subieron todos y se fueron. Pero hay algo tan hermoso, iglesia, de que Dios le dice, Noé, te vas a salvar, pero cuando construyas esto. Y está bien, y la Biblia nos habla de que tardó 100 años. Noé, además de estar en el campo, que yo predicaba. O sea, era algo completamente distinto. Se dedicó a predicar, bueno, miren que en cualquier momento viene el diluvio, miren que en cualquier momento van a morir todos y no se arrepienten. No, y esa era la tarea quizás más fácil que tenía Noé. Pero me imagino que en un momento llegaba a su casa o empezaba el día diciendo, bueno, ¿por dónde arranco? Tengo toda esta madera, tengo todo esto, tengo las instrucciones claras de lo que Dios va a hacer. Pero mire, si Dios le pidió a Noé que haga algo, justamente, ¿por qué es? Porque podía hacerlo. Y Noé podía hacerlo, sí. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Amén. Iglesia, Dios nos da las posibilidades de hacer las cosas. Si Dios nos está pidiendo a nosotros que nos sentimos mal quizás o que nos sentimos bien, pero que en definitiva somos carne, somos humanos, somos barro, como bien le decía, y Dios con todo su poder era más fácil que Él destruya todo, como bien le digo, y comience la historia de nuevo. Pero dice, no, Noé, vos vas a hacer esto. Quizás no tenés la menor idea de cómo hacerlo, pero yo estoy con vos y lo vas a hacer. Y dice que construyó tremendo barco, que me estaba poniendo a leer y leía que las instrucciones que Dios le dio eran los mismos barcos que acá se usaban más o menos en la década del 70. O sea, la misma estructura, el tamaño, todo era más o menos como se usaba. O sea, imagínense lo adelantado que estaba Dios, obviamente, ¿no? Porque es Dios, pero que le da a Noé una tarea tan específica y le dice, vos vas a hacer esto si te querés salvar, ¿no? Cuán misericordioso es, y algunos de nosotros decíamos, no, la misericordia de Dios es lo que más me llama la atención, que no nos tenemos que construir algo tan grande para salvarnos, amén. Solamente tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que vivir esta vida tan hermosa y sencilla, como bien le decía, ¿verdad? Que es el camino de Dios. Entonces Dios le hablaba a Noé, y quiero remarcar esto de que Dios nos da las capacidades extraordinarias, como lo hizo con Noé, de decirle, bueno, mirá el semejante bote que hiciste, arca, casa. Hay una versión que dice, vas a hacer una casa sobre el agua, ¿no? Tenía 3 pisos, tenía un montón de cosas, iglesia. Y Noé lo hizo y se salvó y demás. Entonces, podemos ver que Dios está con nosotros, que Dios nos da las capacidades justamente para hacer todo, como bien le digo. Solamente hay que creer y hay que confiar en que Dios lo va a hacer. Amén. Porque si Dios lo está pidiendo a nosotros, iglesias, es justamente por algo. Amén. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Cuando uno lee, como bien le digo, Noé trabajaba en todas estas cosas y hay un montón de cosas que Dios le pidió, todo tan detallado. Y hay otra cosa también muy importante, que está bien, imaginemos que Noé al fin de si ves como bien dice, ¿no? Los que saben que tardó 100 años y vino el diluvio y demás, hay otra cosa más importante que tiene que hacer que Noé, meter a todos los animales adentro, ¿verdad? Entonces volvemos, Noé no era quizás carpintero, no era quizás ingeniero naval y tampoco creo que era adiestrador de animales.
¿verdad? Mucho menos supongo que hablaba con ellos, ¿no? No creo que era adiestrador de leones, de tigres, de elefantes, lo que sea. Imagínense, Dios le dice, bueno, ¿ya construiste todo esto? Sí, ahora tenés que meter un montón de animales adentro. Imagínense si Dios no está con nosotros, si no lo vamos a poder lograr. Imagínense si Dios, en esa locura inmensa que le dijo a Noé que haga, cómo Dios no lo iba a respaldar. Amén. En las locuras que Dios quizás te esté pidiendo, iglesia, en la locura que nos esté pidiendo, o nosotros lo vemos como locuras, imagínense si no lo vamos a poder lograr. Si Él es el que lo pide, Él es justamente el que va a respaldar. Amén. Si Dios es el que pide que nosotros hagamos cosas, que hablemos, que llevemos su palabra, que sea lo que sea que Dios nos esté pidiendo, Él está con nosotros. Amén. Y Él lo va a hacer. Él es el que respalda. Si Él prometió que va a estar justamente con nosotros, nos va a dar la capacidad, nos va a dar las herramientas, nos va a dar la ayuda, nos va a dar la fuerza, iglesia, para poder hacer todo lo que Él nos pide. Amén. Y yo no sé lo que Dios le pide a usted, yo no sé lo que Dios le pidió a cada uno de ustedes, no sé, quizás desde un principio usted ya sabe lo que Dios le está pidiendo. Quizás desde un principio, ya que empezamos a compartir la palabra, usted está diciendo, bueno, la verdad que Dios me está pidiendo esto hace tiempo y sé que lo tengo que hacer, pero no puedo y demás. No sé qué es lo que Dios le pidió a usted, cada uno sabe, ¿verdad? Voy a hacer un momento autorreferencial, voy a hablar de mí un momento. Yo soy alguien que desde que llegó, y lo he compartido un montón de veces, desde que llegó a la iglesia, es como que le spoilearon el final de la película, ¿verdad? O sea, desde que llegué me dijeron qué es lo que iba a hacer. O sea, qué es lo que Dios me había llamado. Me dijeron desde un principio, creo que desde el primer culto, si no me equivoco, o habrá sido el segundo, a lo sumo el tercero, pero más de ahí no pasó. Me dijeron, bueno, Dios con vos quiere hacer esto. Yo con casi 10 años. Y es algo que en ciertos momentos lo disfruté y decía, qué bueno que Dios piense en mí, ¿verdad? Siendo tan chico y que me lo hayan aclarado de un principio. Fue como que en ciertos puntos me resolvieron un montón de problemas, ¿no? Con aquel que quizás está diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere y demás? Fue como a mí me lo spoilearon de un principio, como bien le digo. Entonces, es algo que, como bien le digo, en momentos me gustó, en momentos me hizo bien, en momentos era mi motor, digamos, como para avanzar y decir, no, tengo que estar bien porque Dios dijo y lo que espera es esto. Pero también hubo un montón de momentos en los que fue una carga. El decir, bueno, yo tengo que hacer esto, sé que Dios me está esperando para hacer esta cosa, esta actividad, este ministerio, lo que sea. Pero yo estoy haciendo completamente todo lo contrario. Yo me estoy viendo derrotado, me estoy viendo vencido, me estoy viendo en problemas, me estoy viendo en pecado. Y tenía siempre la carga de decir, no, Dios te está esperando en esto. O sea, vos sabés que tenés que llegar a este punto. Y yo me veía completamente de lo contrario, me veía quizás ya a los 20 años, a los 20 y pico, imagínense ya con 10 años de ministerio, por así decirlo, 10 años congregándome, ya predicaba en algunas oportunidades y demás, y yo decía, bueno, pero ¿será que es ahora el tiempo de Dios? ¿Será que lo que Dios me pidió lo tengo que cumplir ahora? ¿Lo estoy retrasando yo? ¿Todavía por el pecado, por las puertas que tengo abiertas, no lo estoy cumpliendo? Y fueron un montón de veces iglesias en las que yo luchaba justamente con lo que ya sabía que tenía que hacer, con lo que ya sé todavía que tengo que hacer y que a lo mejor es lo que me espera. Y como hablaba con una persona, es el motor, termina siendo hoy mi norte de decir, bueno, tengo que estar bien, tengo que hacer las cosas bien porque sé a dónde tengo que llegar, sé cuál es el arca que tengo que construir, sé cuál es el llamado que Dios me puso en mi vida. Pero muchas veces, iglesia, y en serio se lo digo, fue terrible para mí, porque yo lo cuestionaba, yo lo renegaba, yo decía, no quiero, yo esto no lo quiero hacer para mí, no me veo de esta manera, ¿cómo voy a hacer yo? Etcétera, y por ahí se me daba por predicar y después a la tarde eran luchas otra vez, o al otro día, o días previos. Entonces siempre estaba como esa carga de decir, ¿será que lo estoy tardando? ¿Será que lo tengo que hacer ahora? ¿Será que qué sé yo? Y un montón de dificultades que ya sabía, ya sé lo que Dios quiere de mi vida, que a qué es lo que Dios me está pidiendo, pero muchas veces lo dudaba, muchas veces lo renegaba, que muchas veces no lo agarraba, ¿verdad? Entonces, me preguntaba muchas veces también, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Me parece que se equivocó, y las preguntas que cada uno de nosotros hace, ¿verdad? Seguramente usted también las hizo. Cuando sabe que Dios lo está llamando, cuando sabe que Dios le está pidiendo algo, tenemos un montón de dudas, tenemos un montón de dificultades, tenemos un montón de trabas. Y yo también las tuve. No es que yo soy el mejor de todos, ni mucho menos. Hoy pasaron muchísimos años más y todavía me sigo preguntando, le digo a Dios, bueno, pero será ahora, será después, en qué momento y cómo, y tengo que estar ahí, y es lo que me mueve, lo que me moviliza justamente, iglesia. Pero sé que si Dios me lo está pidiendo, es justamente como lo vengo diciendo, ¿por qué? Porque puedo hacerlo, amén. Y no porque sea yo humano y qué sé yo, y todos los años que tengo y demás, sino porque Él me lo mandó, amén. Y si Él me lo manda, como bien le digo,
todas las capacidades y todas las formas de poder hacerlo, también me las va a dar Él. Amén. Y quizás hoy estamos en un momento de preguntas y de dudas y de cuestionamientos, pero sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Sabemos que Dios está a nuestro lado y que Él tiene la finalidad y que obviamente lo que Él dijo y lo que Él pide se va a cumplir. Amén. O sea, Noé no sabía hacer nada. Perdón por Noé, ¿no? Que me perdone por hablar así de él. Pero yo creo que no sabía hacer nada. Y hizo todo y salvó la generación y permitió que se siga, digamos, toda la generación, la humanidad, todo que se siga desarrollando. Todo por él, porque ¿qué hizo? Confió y aceptó el llamado que Dios tenía. Amén. Entonces, yo no sé lo que Dios le está pidiendo a usted. Quizás ya tiene el final de su historia, por así decirlo, como me pasa a mí. Quizás no lo tiene, quizás todavía se está preguntando a Dios y dice, bueno, pero entre todo esto que nos está pidiendo y alguno por ahí sí le pide y ya sabe bien en claro, yo no sé qué es lo que Dios me está pidiendo, puede decir usted. Quizás usted está en la duda y dice, la verdad que yo más que congregarme no veo que pueda llegar a hacer otra cosa. Lo invito a que podamos leer Deuteronomio 10:12 y ahora sí lo puedo buscar en su Biblia porque voy a leer la Reina Valera. A lo mejor hay quienes piensan, bueno, yo no sé lo que Dios me está pidiendo. Está bien, estoy hablando de que Dios nos pide cosas, de que puedo hacerlo y demás. Pero a lo mejor uno de ustedes dice, no, yo la verdad que no sé qué es lo que Dios me pide. Dios no me habló nunca, Dios nunca me dijo nada. ¿Qué es lo que espera de mí? ¿Qué es lo que quiere? Y mire lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y ahora Israel, ¿qué es lo que te pide el Señor tu Dios? Solamente que respetes al Señor. Perdón, estoy leyendo otra versión. Me acabo de dar cuenta. La misma que estábamos en la PDT. Y ahora Israel, ¿qué es lo que te pide el Señor tu Dios? Solamente que respetes al Señor tu Dios, que vivas como Él dice, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros, iglesia? Tal vez nos pidió algo específico, tal vez nos está pidiendo algo puntual, pero general, y a cada uno de nosotros, porque lo deja en su palabra, nos dice esto. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Que lo respetemos, dice esta versión y me encanta. Que respetemos al Señor, que le demos nuestro respeto, no es que lo honremos, dice verdad en otras versiones, pero que lo respetemos. Si a lo largo de la Escritura, como bien le decía, Dios muestra su poder y vemos que hay un Dios sanador, si no creemos que Dios puede sanar, ahí le estamos faltando un respeto. Si a lo largo de la Escritura vemos que Dios tiene el poder para prosperar nuestras vidas y no creemos de que Dios nos va a prosperar, va a haber puertas de trabajo, lo que sea, ahí le estoy faltando el respeto a Dios. Si creemos tantas cosas que nos hablan, ¿verdad? Si nos habla de que el Espíritu Santo está con nosotros, si nos dice, perdón, que entregó a su Hijo por nosotros, amén, para perdonarnos y para salvarnos. Y yo no creo en el perdón de Dios, yo no creo en el cambio que Dios tiene para mi vida. Ahí también le estamos faltando un respeto. Amén, como dice acá, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Que respetemos al Señor. Que vivamos como Él dice. Todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo que hacemos, ¿verdad? Ya sabemos qué es el bien, qué es el mal y demás. Solamente tenemos que hacerlo. Amén. Que lo amemos. Yo creo que cada uno acá, todos sabemos qué es amar. Imagino que todos tienen a alguien a quien aman, a una persona que aman, a dos, a tres, a su familia, lo que sea. Saben cómo se ama. Bueno, de la misma manera, o incluso más, mejor dicho, es como debemos amar a Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo, iglesia? Algo puntual seguramente, pero también ¿qué cosa? Que lo respetemos, que lo amemos, que le sirvamos, como bien termina diciendo el versículo. Que lo sirvamos de todo corazón y de toda alma. Solamente eso es lo que nos pide el Señor. Amén. Entonces, quédese con ese versículo también, con Deuteronomio 10:12, cuando usted se encuentre tal vez afligido y diciendo, bueno, pero ¿qué me está pidiendo Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? Bueno, todo esto que leímos. Con eso ya tenemos una base justamente para vivir y para ir avanzando. Amén. Entonces, para ir más o menos cerrando lo que decíamos, ¿por qué Dios nos pide cosas? Amén. ¿Por qué dijimos que Dios nos pide cosas? Porque podemos. Y déjeme darle una respuesta más. Amén. ¿Por qué Dios nos pide hacer cosas? Es justamente como lo hizo con Noé. Vio la tierra completamente desolada, o sea, no desolada, sino que estaba toda la gente en maldad, estaban todos pecando, estaban todos haciendo cualquier cosa, pero lo vio a Noé, y al igual que usted, iglesia, lo está viendo en esta noche. Si Dios nos está pidiendo algo, es porque Dios confía en usted. Amén.
porque Dios confía en que usted, como bien le digo, puede hacerlo. Pero también tiene la confianza puesta en cada uno de nosotros. Decir, Dios, yo te estoy pidiendo esto. Ya que nos quedó claro, iglesia, de que Dios tiene el poder para hacer absolutamente todas las cosas y que ni siquiera nos necesita para hacer las cosas. Pero si nos está encomendando algo, es justamente porque confía en cada uno de nosotros. Amén. Y si Dios confía en nosotros, ¿quién somos nosotros justamente para no confiar en nosotros mismos? ¿Quién soy yo para no confiar en mi hermano? ¿Quién soy yo para no confiar en el poder, en el propósito, en las capacidades que tenemos cada uno de nosotros para hacer las cosas? Amén. Iglesia, ¿por qué Dios nos pide cosas, como bien le digo? Porque podemos y porque Dios nos confía. Dios se lo confió a Noé, le dijo, mirá, tenés que salvar toda una generación, tenés que salvar a la humanidad, tenés que salvar a toda la especie animal. Te lo confío a vos, sé que vos podés. Pero no sé armar nada, le pudo haber dicho Noé tranquilamente. Bueno, sí, pero yo confío en vos, le dijo Dios. Me imagino yo, porque en la Biblia no está. Pero Dios confía en cada uno de nosotros, esa iglesia. Dios está confiando en usted todavía. Dios todavía tiene esa confianza plena en cada uno de nosotros, porque si no, no estaríamos en este lugar. Dios lo hace tan fácil que chasquea los dedos y cambia todo. Dios habla con solamente una palabra, lo hizo en un principio, ¿verdad? El Dios que creó con su palabra los cielos, la tierra, separó los mares, crea planetas, reordena galaxias, todo lo que sea. Ese Dios tan poderoso le está confiando cosas a usted. Ese Dios que todo lo puede, como bien le digo, me está confiando cosas a mí. Imagínense si no podemos hacer las cosas. Amén. Entonces, iglesias, otra vez déjame hacerte hincapié en esto. No sé cómo estás, no sé cómo te ves, no sé cómo vivís, no sé cómo estás llevando tu vida, pero déjame decirte que Dios te está diciendo que podés y te está diciendo que confía en vos justamente para hacer las cosas. Amén. Por más que nos veamos como estemos, por más que seamos barro, como bien le digo, Dios todavía confía en cada uno de nosotros para poder hacerlo. Amén.